Hola a todos los seres humanos increíbles y atrevidos que nos acompañan en este espacio. Hoy tengo el placer de presentar a Odra Mendoza, venezolana, periodista y experta en comunicación y desarrollo personal. Con Odra compartiremos una conversación amena y relajada donde hablaremos de sus anécdotas, historias y experiencias en el descubrimiento y desarrollo de sus talentos. Hola, un cordial saludo a todos los seres humanos ingeniosos, creativos y talentosos que nos acompañan en este espacio. Hoy nos encontramos en compañía. Hoy vamos a compartir una amena conversación con Odra Mendoza, venezolana, periodista y experta en comunicación y desarrollo personal. Hola Odra, ¿cómo estás? Hola Lenis, qué gusto estar en tu espacio y bueno, un gran saludo a todos los que nos están escuchando en este momento y que bueno, en estos próximos minutos poder aportarle desde lo que me ha ocurrido y cómo llegué a eso de descubrir mis talentos y vivir hoy de ellos, por cierto, cabe destacar. Excelente, Odra. Odra, antes que nada, saludarte y agradecer tu presencia en este espacio para compartirla con todos esos seres humanos increíbles y atrevidos que nos acompañan hoy. Odra, ¿cuál crees tú que fue esa mirada inicial que le diste a tus talentos? Mira, yo te voy a contar mi historia un poquito en resumidas cuentas. Yo soy la única periodista de mi familia. ¿Ok? Pero fíjate que mi familia desde muy temprana edad vieron mis talentos y yo al principio no creía en ellos. Porque yo me paraba, tenía 5 años y me paraba frente al televisor y agarraba un cepillo y me paraba y decía, Odra Mendoza, El Observador. Y mi abuela, que en paz descanse, siempre decía, Odra va a ser periodista. Y yo crecí, y sabes, cuando uno está en la adolescencia te empiezas a conectar con otros gustos, ¿no? Y la música me mueve muchísimo y yo pensaba que yo iba a estudiar era educación preescolar. Imagínate lo distante que está periodismo a educación preescolar. Pero mis papás, cuando yo tenía 16 años, mi papá me decía, no, es que tú vas a estudiar periodismo porque tú quieres ser periodista. Y yo por dentro decía, pero ya va, yo no quiero ser periodista, porque todo el mundo dice que yo quiero ser periodista. Y era porque yo me la pasaba, uno, hablando hasta que no podía más. 2, siempre le preguntaba a todo el mundo de todo. Y mi vida se transformaba como en entrevistar a la gente, pero era algo normal o natural en mí. Pero mi papá me decía, ya vas a ver que sí. Me acuerdo que para la época periodismo era muy costoso en Venezuela. En ese momento yo vivía en Barquisimeto, soy de Barquisimeto, y ahí solo se daba la carrera privada. Y mi papá de cumpleaños me regalaron la inscripción de la carrera. Yo tenía mis dudas por el tema del dinero, ¿no? Yo decía, no, pero es que yo no creo que yo voy a estudiar esto, ¿no? Y fíjate que ya en la mitad del primer semestre dije, ok, yo tengo que estudiar esto porque esto me encanta, ¿no? Me parecía fascinante el tema de estudiar la dinámica de cómo los seres humanos nos comunicamos, más allá de lo que la gran mayoría conoce del periodismo como en televisión, que es lo que se ve. Pero de verdad que yo tenía una habilidad para demostrar o conectar con las personas. La verdad que me hice consciente de mis habilidades comunicativas cuando estaba aproximadamente en el 8º semestre de la carrera, que empecé a trabajar en el canal de la universidad. Y ahí me di cuenta que para mí era como muy sencillo o muy fácil el tema de conectar con otras personas a través de la comunicación verbal. Y ahí fue cuando dije, no, yo creo que de por vida seré periodista, o más allá de periodismo, en una sola casilla, decidí ser comunicadora, ¿no? Que es muy diferente a solo la esencia del periodismo. Y la verdad que desde ese día a hoy, todo lo que he hecho en mi vida tiene que ver es con la comunicación. Así que creo que la primera vez estaba muy jovencita y gracias a Dios mi familia pues me llevó al camino de profesionalizarme en lo que mis talentos naturales significaban, ¿no? Así que así fue como llegué a usar mis dones. Excelente, Odra. Al bajar ese primer peldaño hacia el desarrollo de tus talentos, ¿tú crees que lo hiciste desde la curiosidad o desde la convicción? O si ambas tuvieron alguna repercusión
¿Y cuál crees tú de las dos que se mantuvo durante ese recorrido hacia el desarrollo de tus talentos? Mira, fíjate que creo que hay de todo un poco, ¿no? Creo que la curiosidad te lleva a experimentar, y cuando vas experimentando, la emoción te va empujando, ¿no? Si bien es cierto, muchas de las emociones que se involucran en tus procesos de curiosidad a veces te paralizan, con el tiempo te das cuenta que esos son tus principales impulsos, ¿no? Por ejemplo, el miedo, de repente la apatía, de repente la tristeza. Y lo digo porque, por ejemplo, yo vengo de un mundo, yo duré 8 años trabajando en televisión en Venezuela, y es un mundo algo complicado, ¿no? Para hablar del tema de los talentos, para hablar de tu proceso interno, para construirte de adentro hacia afuera, porque en la televisión realmente ¿qué te venden? Te venden todo lo que está afuera, y mientras más perfecto sea por fuera, mejor. Entonces estás como en un camino en el que te empiezas a explorar, pero lo haces a veces desde lo que los demás esperan de ti y no desde lo que tú esperas de ti. Entonces, cuando eso sucede, tú literalmente no tienes la capacidad de observar tus talentos, tus dones, no, sencillamente estás haciendo lo que los demás esperan que hagas, ¿no? Y en televisión me pasaba mucho, probablemente también porque en ese momento de mi vida era muy joven y era muy ingenua. Entonces, para mí era como más importante cumplir con lo que los demás querían de mí, a yo empezar a averiguar qué era lo que yo quería de mí. Realmente, cuando ese camino surgió o tomó un giro interesante después de la maternidad en mi vida. O sea, ahí te puedo decir que de repente fue ese el peldaño, ¿no? Anteriormente, probablemente yo tenía claro para qué era buena, ¿no? Qué me apasionaba en la vida, pero no, en ese punto no tenía un propósito. Sencillamente estaba como en piloto automático o en un robot. Ahora en mi vida entiendo lo que me apasiona, para lo que soy buena, qué necesidades resuelvo en los demás, y finalmente por qué estoy haciendo lo que hago, y eso tiene que ver con tu propósito. Entonces, de repente el primer peldaño con respecto a mis talentos, si fue curiosidad, yo creo que fue más consciente en mi vida cuando llegó la maternidad, porque de todas, ese proceso me puso, creo que en una cajita en la que me tocó mirar hacia adentro. Y ahí creo que realmente es donde inicia ese viaje, cuando tú conscientemente empiezas a mirar hacia adentro de ti y te empiezas a conectar realmente contigo, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con lo que eres bueno, con lo que no eres tan bueno, y igual lo amas, ¿no? Y entiendes que eso forma parte de ti. Entonces, bueno, eso fue hace aproximadamente 7 años, y creo que en ese aspecto sí fue más la curiosidad que llegó en mí. Porque empecé a ver unas cosas bien raras y yo decía, yo tenía todo esto, yo soy todo esto, yo puedo hacer todo esto. Entonces, claro, la curiosidad me dice, si esto es lo que estoy viendo aquí como en el inicio, ¿qué más hay allá, no? Y me llevó por allí. Ahora, la intuición siempre está en el camino, porque nosotros tenemos, yo digo que tenemos un GPS, ¿ok? El GPS de las emociones viene siendo tu intuición. Lo que pasa es que cuando tú no eres consciente de tus emociones, esa intuición crees que es como mágica, como por casualidad. Y la verdad es que cuando ya llegué a ese punto de experimentarme, las emociones siempre me han dicho por dónde debo ir y por dónde no. Ya hace un tiempo yo decidí en mi vida que todo lo que me produzca bienestar, por ahí es el camino, y hacia ese rumbo avanzo. Si me produce malestar, si yo veo que tengo que luchar, si veo que es muy forzado, definitivamente por ahí no voy, porque creo que desperdicio realmente mis talentos y mis dones cuando yo me conecto con la lucha y con el malestar. Así que creo que las dos en mi vida han estado muy presentes. La intuición y bueno, también el entusiasmo y la emoción. Genial. Audra, cuéntanos una anécdota que recuerdes y describa esa primera tormenta momentánea e inesperada que transitaste durante el descubrimiento de tus talentos. Mira, esa tormenta, no sé si es momentánea, pero ha durado bastante. Yo voy a decir, ay, ojo, las mamás que me están escuchando a lo mejor van a decir, sí, es verdad, la maternidad creo que es una tormenta bien interesante, ¿no? Y creo que en mis anécdotas, definitivamente te tengo que hablar de mi primer proceso de maternidad. Yo tengo 2 niñas chicas, y me he dedicado, ¿no?, a estar con ellas. Para mí ha sido muy importante estar presente en el crecimiento de mis chicas, y
yo recuerdo la primera vez que surgió esto de encontrarme conmigo y estar envuelta en toda esta tormenta, porque la tormenta era, este es el escenario, o sea, yo sé que muchas mamás que van a decir, ay, yo pasé por ahí. Mis hijas se llevan nada más 1 año y 8 meses de diferencia. Es decir, que cuando nació mi segunda hija, mi primera hija todavía usaba pañales y tomaba tetica. Entonces se pueden imaginar ustedes un recién nacido que requiere obviamente todo el tiempo de ti y todavía tienes a una que no ha cumplido los 2 años que también requiere de ti. Entonces, bueno, yo estaba en este pleno tormento que era algo para mí increíble, que yo decía, pero ¿cómo se hace esto? Pero en ese momento de mi vida, en ese preciso momento de mi vida, yo digo que Dios fue cuando me empezó a hablar, o no, al revés, yo creo que fui yo la que empecé a escuchar a Dios, porque ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de todo lo que yo era capaz, de todo lo que yo tenía para dar. Y de verdad me empecé a sensibilizar conmigo, porque yo vengo a este mundo, como les decía, de la televisión, donde yo tengo que ser perfecta, ¿sabes? Yo no me puedo poner triste, yo no me podía estar molesta, yo siempre tenía que estar de punta en blanco, yo no podía. Entonces, claro, la maternidad, eso te lo quita porque sí, no hay manera que tú estés de punta en blanco a las 3 de la mañana con 2 niñitas llorando. Y claro, ahí me di cuenta que llorar era lo máximo, que sentirse mal estaba bien, que sensibilizarte inclusive con tu hijo, que quizás tú crees que no te entiende en ese momento porque es muy chiquito, y decirle, oye, discúlpame, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero sabes que te amo, yo sé que en el camino la cosa va a mejorar. Eso a mí, yo creo que fue una de los, como de mis primeros momentos, como que, ok, Yodra, aquí fue, ¿no? Y paradójicamente, aunque soy muy buena comunicadora, en esos momentos es que realmente aprendí a comunicarme, porque una cosa es hablar bien y otra es comunicar. Y en televisión te puedo asegurar que hablaba muy bien, tenía toda la oratoria requerida y necesaria para un profesional, pero yo creo, ahorita lo pongo como en tela de juicio, si yo realmente comunicaba en esa temporada de mi vida. Ahora, después de esa tormenta, que yo digo que es una tormenta a largo plazo, porque esa tormenta como que va y viene, dependiendo de las etapas y de las edades de los niños, bueno, ahí finalmente empiezas tú a verte, ¿no? Aquí vamos, esto es lo que es y hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Entonces sí, creo que cuando mi hija fue la primera vez, ahí fue. Entonces podríamos decir de alguna manera que de la mano de esa tormenta momentánea se afianzó tu convicción en el desarrollo de tus talentos en el área de la comunicación. Totalmente. Mira, mis hijas han sido mis maestras más maravillosas, las amo profundamente. Bueno, obviamente como toda mamá va a decir eso, todas las mamás van a decir amo profundamente a mis hijas, pero mis hijas para mí, más allá de yo ponerme en la posición de enseñarles a ellas, realmente estoy atenta de aprender de ellas, porque mis hijas siempre me recuerdan lo que yo de verdad soy, ¿ok? Y yo hago esta reflexión a las mamás. Nuestros hijos siempre nos ven con unos ojos de admiración, de amor, de respeto, siempre quieren ser como nosotros, siempre pues nos miran como que no tenemos defectos. Y fíjate que es maravilloso porque esa es una forma de ver a las personas desde el amor. Y peculiarmente cuando vamos creciendo nos desconectamos y mis hijas cada vez me demuestran que uno tiene que conectarse siempre con lo que uno es para mantener esos ojos del amor, ¿no? Yo tengo un regalito que Dios me dio porque yo tengo una de mis nenas, es rubia, ojos claros, y la otra es una morena divina con ojos marrones. Y yo le digo a ellas que ellas tienen los ojos de Dios. Y yo siempre se los repito porque no quiero que pierdan la visión de verse a ellas mismas y a los demás con amor. Entonces, creo que ha crecido con los años ese amor genuino a lo que yo soy, a lo que yo hago, de la forma en que lo hago y desde los talentos que tengo. Inclusive, ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que estoy a prueba de reconocer mis talentos. Yo ahorita estoy viviendo un segundo proceso migratorio. Yo antes vivía en Chile y actualmente estoy en Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos. Y en este momento, pues, me tocó otra vez sacar mi abanico de habilidades, de potencialidades, de dones, de talentos y decir, ok, esto es lo que yo soy, esto es lo que tengo para dar, cómo lo utilizo en función de lo que estoy experimentando, ¿no?
y ellas definitivamente me lo recuerdan a cada rato. Yo tengo todavía mucha debilidad con el idioma, ¿no? Yo de repente lo entiendo con facilidad, pero para comunicarme, para hablar, imagínate una comunicadora que tenga esa dificultad verbal, todavía no lo tengo, ¿no? Y mis hijas exactamente igual, porque mis hijas no hablan inglés todavía, pero para ellas es tan natural conectar con otros niños. Ayer estábamos en un parque y ellas jugaron con todos los niñitos que se encontraron. Había niños que hablaban español, otros que hablaban inglés, inclusive había unos chinitos que hablaban otro idioma. O sea, imagínate tú, y todos los niños tenían la capacidad de conectarse. Entonces ahí tú dices, es que no importa finalmente lo que los demás o lo que el mundo exterior te está mostrando, es cómo tú decides vivirlo, ¿no? Y ellas definitivamente en esa tormenta, que son mis protagonistas, son las que me han dado más seguridad inclusive de seguir avanzando desde mis talentos y mis potencialidades. Maravilloso. Odra, ¿te has reído de algún fracaso durante este recorrido de descubrimiento y desarrollo de talento? ¿Nos compartes esa historia para reírnos junto a ti? ¿Y qué aprendizaje crees que te dejó? Muchas veces, muchísimas veces. Yo creo que una de las cosas que yo he logrado en esto del mundo del crecimiento personal y de conocerme más es permitirme cometer errores, ¿ok? Yo creo que, y es más, a mis hijas se los digo a diario, porque yo vengo de una familia venezolana, muy tradicionalista, en el que no te permiten fracasar, ¿ok? Y digo no te permiten fracasar porque desde que estamos chiquitos nos dicen inclusive, no, cuidado que el niño se va a caer, o no le des esto porque no le va a gustar, ¿no? Entonces nos anularon el hecho de sentir frustración, errores, entonces claro, para esta generación la palabra fracaso es muy dura, ¿no? Y la verdad es que no debería ser dura, porque fracasar realmente lo que sucede es que no funcionó para ti en ese momento. Entonces, yo creo, si llamamos fracasos, he tenido muchísimos. Llegar a ser una marca personal y tener una empresa y vivir de esto lleva muchos tropiezos, ¿no? Muchas caídas y muchas al levantarnos, muchos momentos de ansiedad, pero también muchos momentos de triunfo, ¿no? Y fíjate que cuando yo trabajo con mis practicantes, hablo mucho de celebra tus logros, porque los logros no son llegar al final del camino, los logros son los que te vas trazando semanalmente, ¿no? O sea, retomar algún hábito, eso es un logro. Escribir, por ejemplo, yo hago mucho un diario de la gratitud y estuve de vacaciones, entonces duré un tiempo que no lo escribía, sino que solo lo pensaba, ¿no? Hacía mi lista de gratitud matutina en mi mente. La semana pasada dije, ok, Odra, esta semana todos los días vamos a escribir el diario. Y lo logré, entonces eso es un logro y tú tienes que celebrarlo. Entonces los fracasos los magnificamos, ¿no? O sea, no funcionó, no, qué horror, esto no, sencillamente no pasó y no pasó. ¿Qué puedo aprender de esto, no? Porque finalmente, si tú aprendiste algo, ya no es un fracaso. Entonces creo que es un tema de posición. Si me preguntas a mí qué he hecho en mi vida que otras personas creen que ha sido un fracaso y yo he estado como segura que no, una de las cosas que yo comparto dentro de mis formaciones de crecimiento personal es que cuando yo llegué a Chile, mi mamá y mucha gente esperaba que yo trabajara en televisión. Mi mamá, claro, después de tener 8 años trabajando en Venezuela en televisión, la verdad es que cuando llegó la maternidad para mí, la televisión se dimensionó de una forma distinta, ¿no? Amo los medios de comunicación y también amo en este punto la tecnología que nos permite grabarnos, exponernos. Entonces la esencia básica de la televisión la tengo de repente en la tecnología. Pero cuando me dice mamá, pues ya no lo veo igual. Claro, mi mamá siempre me quiso a mí ver, no sé, en CNN Atlanta, una cosa como eso, ¿no? Y sí, probablemente cuando tenía 20 años yo también lo quería, ¿no? Pero tú vas transformándote, tú evolucionas, ¿no? Y bueno, yo me voy a Chile y empiezo a hacer currículos y todo el asunto y metí currículos por todos lados, pero total que nunca me llamaron, ¿no? De ningún canal de televisión, de ningún medio en realidad me llamaron, ¿no? Por allá en varios periódicos, pero
postulada como a puestos muy básicos y no me los daban porque estaba sobrecalificada. Pero finalmente empiezo a hacer esto del mundo del crecimiento personal y mi mamá me decía cosas como que, ¿por qué estás fracasando en tu vida? Porque tú dejas a un lado tu profesión. Si tú eres periodista, tienes que trabajar como periodista porque si no fracasaste en la carrera. O me van a decir, uy, qué mamá tan cruel, ¿no? Pero mi mamá es postdoctora, es una mujer súper calificada, mi mamá se jubiló, mi mamá es docente en educación superior. Yo también soy docente en educación superior. Entonces, claro, el concepto de mi mamá es vivir de tu carrera. Le cuesta mucho entender vivir desde tus pasiones, ¿no? Y entonces yo tenía claro qué quería hacer. Gracias a Dios mi esposo me apoyó porque si no, pues creo que no lo hubiese logrado. Y yo me reía mucho porque en ese momento, la primera vez que mi mamá me lo dijo, para mí fue como un fracaso porque de alguna manera no estaba cumpliendo lo que mis padres querían de mí. Y esto me ocurrió por los 30 años. De repente esa reflexión a los 20 es como normal, pero ya después de los 30 años, que ya tienes hijos, estás casado, sentir un fracaso por no complacer a otro no estaba bien. Y entonces después dije, ¿sabes qué? No importa. Gracias a Dios, una de mis características es que soy demasiado rebelde, porque soy muy fiel a lo que siento. Entonces dije, no, yo sé que esto va a funcionar y yo voy a hacer esto. Y de repente el primer año no me fue tan bien como yo esperaba, pero ya el segundo año la cosa cogió forma. El tercer año ya la cosa estaba súper firme, llegó la pandemia y eso me fortaleció aún más. Y claro, al sol de hoy mi mamá como que demasiado feliz, como que wow, mi hija, pero en ese momento era un fracaso, ¿no? Y creo que eso pudiera ser también aleccionador para muchos que sigan su intuición, ¿no? Si tú de verdad lo deseas con todo tu corazón y tu cuerpo se mueve cada vez que lo que estás haciendo te llena, no importa lo que los demás digan, así sean tus padres, créanme, sean fieles a ustedes y probablemente vean los resultados. Lo que hay es que tener paciencia, ¿no? Porque los resultados no van a llegar en 15 días ni en 2 meses. Va a tomar un tiempo, pero de que llega, llega. ¿Qué se lo digo yo? Excelente. Aquí en el podcast hemos tratado reflexiones sobre reírnos del fracaso porque te lleva a superarlo. Es decir, él llega para mostrarte algo, dejarte algún aprendizaje y una vez que lo superas y miras hacia atrás, puedes reírte en compañía de aquellas personas que creyeron en ti, incluso en las que no creyeron, y ver hacia atrás el camino recorrido a eso lo invitamos con esa reflexión en uno de los episodios. De verdad que nos totalmente identificados con lo que estás diciendo y agradecidos por compartirnos tu anécdota. Olga, ¿cuál fue tu cascada trascendente? Esa que te llevó a conectar con tu ser y a dedicarte con pasión en tu área de desempeño a través de tus talentos. Es que ha sido tan largo el camino que yo no te puedo decir como una. Ese momento donde vamos a trasladarnos, estamos frente a la cascada, trasládate a nuestro país si quieres, imagínate esa cascada fuerte y imagínate que el agua de la cascada son todos tus talentos que fluyen a través de ti, que compartes con los demás a través del desarrollo de tus pasiones y la dedicación a un área de desempeño con vocación. Mira, yo creo que yo siempre converso que en mi vida hay un antes y un después. Y mi antes y después fue de mi descubrimiento, ¿no? De conectar conmigo. Yo era una mujer del hacer y pasé a ser una mujer del ser, ¿no? Entonces yo creo que hay como 2 versiones de mí. Si me preguntas una cascada de lo que hoy hago y por lo que hoy vivo, definitivamente fue cuando me evaluaron como trainer de CRP, Círculo de Realización Personal, que fue mi evaluación final para certificarme como trainer de CRP. En ese momento me di cuenta por qué, para qué y cómo iba yo a trascender en mi vida, ¿no? Y justo ahí me di cuenta de la importancia de compartir y del impacto que hay en acompañar a las personas en su proceso de crecimiento personal, en su evolución, en su transformación. Y creo que sí, fue ese preciso momento. Y ahorita que me dices, estás parada al frente de la cascada, recuerdo como ayer el momento en el que muchos de mis colegas
veían en mí todo eso que estaba en esa cascada y que yo no había visto hasta ese punto, ¿no? Hasta ese momento que dije, ok, ya va, wow, ¿no? Entonces, si me preguntas, fue en ese momento cuando me certifiqué como trainer del Círculo de Realización Personal. De ese día a hoy ya hace 5 años y casi 6 años de ese día. Y definitivamente lo honro cada vez que lo recuerdo porque no hay nada más divino que darte cuenta que tú puedes aportar en otros para trascender. Y eso me parece exquisito, porque cuando tú haces las cosas en función no de tu ego, sino de la evolución de tu ser, las cosas tienen otro sabor. Y entonces creo que ese fue el día. Odra, hemos hablado, hemos compartido en el recorrido del podcast esas vías inéditas o no convencionales, como en este caso nos podemos identificar con tu historia, en cuanto a que tú encontraste una vía inédita para desarrollar tus talentos en el área de la comunicación y el desarrollo personal. Hoy en día, actualmente, ¿cómo te sientes tú con respecto a que te atreviste a desarrollar de alguna manera o a dejarte guiar en un camino inédito en el área de la comunicación y el desarrollo personal? ¿Y qué les recomiendas a aquellas personas que quisieran emprender o desarrollar proyectos con respecto a la comunicación y el desarrollo personal en áreas inéditas o en caminos inéditos o en formas de expresión, comunicación o desarrollo que ellos mismos puedan crear? Porque lo inédito de alguna manera en algunas ocasiones detiene el proceso. Entonces quisieras que nos compartieras un poco de esa experiencia. Te voy a decir de entrada que lo inédito realmente es muy fácil de hacerlo. Y me vas a decir, wow. No creo, porque, a ver, hay tanto de todo que es muy difícil hacer algo inédito. Ahora te vengo a preguntar yo a ti. ¿Tú crees que lo que tú haces no es inédito si no hay nadie que lo haga como tú lo haces? Entonces es inédito. Va a ser inédito en el momento en que tú realmente veas en ti lo diferente, extraño y fuera de serie que eres, porque todos somos diferentes. Entonces, claro, estamos como acostumbrados o encasillamos las cosas como originales cuando no se parecen a otras, ¿no? Inédito porque nadie lo ha hecho, ¿no? Bueno, porque se ganó la medalla del triatlón que nadie había llegado. Pero realmente no es que haya logrado eso, es que él en su proceso le demostró a los demás que su convicción era más grande que otra cosa, que su constancia, que su dedicación. Entonces realmente lo inédito no es lo que tú ves, no es lo tangible en el mundo. Realmente lo inédito tiene que ver con lo que tú eres y tienes la capacidad de sentirlo en ti. Entonces yo, efectivamente, yo soy periodista, soy docente universitario, soy Master Trainer del Círculo de Realización Personal, CRP, y yo lo que hice en un punto de mi vida fue tomar todas mis pasiones, porque ahí te estoy nombrando mi hacer, ¿ok? Te estoy diciendo que soy periodista, soy docente y soy Master Trainer de un método de crecimiento personal, ¿ok? Eso es mis capacidades que puedes ver. Ahora, ¿cuándo se vuelve inédito? Cuando yo agarré esas 3 pasiones, las mezclé y yo actualmente soy especialista en comunicación. ¿Por qué yo soy especialista en comunicación y siento que soy diferente a otras personas? Porque yo le hablo a la gente desde lo que yo experimento, porque yo le digo a la gente que la mejor forma de comunicarse tiene que ver con lo que tú eres y no con lo que tú haces. ¿Ok? Porque la gente que ha trascendido en el mundo y esas personas que admiramos profundamente son personas que han entendido que cuando ejercen su comunicación bidireccional, es decir, su comunicación interna y su comunicación externa, y evalúan realmente la coherencia que hay entre una y otra, ahí es donde tienen el éxito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Finalmente decirle a la gente que yo descubrí todo lo que yo valía y todo lo que a mí me ha funcionado para llegar a ese punto y la pongo al servicio de los demás, ¿no? Yo actualmente doy un curso de comunicación y oratoria
en 2 módulos. El primer módulo les explico a todos que no puedes comunicarte con los demás cuando tú no sabes comunicarte contigo mismo, ¿ok? Y mi segundo módulo habla de la oratoria del éxito, es decir, de todo lo que está afuera. Pero es que para tú poder lograr el éxito afuera, tienes que trabajar dentro, porque tú reflejas lo que eres. Entonces, si me preguntas, ¿lo que hago es inédito? Sí, porque muy pocas personas te hablan de la importancia que tiene de crear un emporio interior para lograr tener el emporio exterior, ¿no? Y de repente muchas personas cuando hablan de comunicación y oratoria, que está perfectamente bien que lo hagan, hablan de la técnica, de cómo colocar la voz, de cómo colocar el cuerpo, de cómo utilizar tus expresiones faciales. Y eso está perfecto. Pero el asunto es que el mundo cambió, nosotros trascendimos, nosotros ahora necesitamos, requerimos, es imperativo empatizar con los demás, es conectarme contigo desde lo que somos y no desde lo que hacemos. Entonces la comunicación tradicional ya no funciona. Entonces allí entré yo y claro, ¿cómo llegué ahí? Y ahí ahora hablo a los emprendedores, porque si tú me hubieses preguntado a mí hace 3 años atrás que yo iba a vivir de lo que hago ahora, te iba a decir, no, vale, tú lo que estás es loca, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque hace 3 años para mí la comunicación, o hace 4 años para mí la comunicación era la tradicional. Era, ok, vamos a hacer un curso para enseñarle a la gente comunicación no verbal, por ejemplo, ¿no? O comunicación verbal. Y esa es la técnica. Pero ¿dónde me di cuenta que realmente ese no era el camino? Cuando yo misma me di cuenta que yo no conectaba con los demás. Cuando yo me veía de repente haciendo un video muy técnico, súper maquillada, el cabello, todo el tema, ¿no? O sea, la técnica perfecta, pero yo miraba y yo decía, es que yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy empatizando con nadie. O sea, yo decía, aquí pasa algo. Y claro, cuando tú te das cuenta en tu vida que, por ejemplo, yo no me comunicaba bien con mi esposo, no me comunicaba bien con mis hijas, no me comunicaba bien con mis amigos, no me comunicaba bien con mi mamá, obviamente la técnica no estaba funcionando. Y no era que la técnica la estaba aplicando mal, era que sencillamente no estaba conectando conmigo. Entonces, emprendedores, hay que tener un toque de locura y creer fielmente en tu locura, porque todo lo que hagas desde el ser va a tener éxito, siempre. Solo que tienes que trabajar mucho el tema. Yo siempre digo que hay 3 pilares fundamentales para lograr el éxito en tu vida, y es tener constancia, dedicación y enfoque. Constancia, porque no somos constantes cuando se refiere a nosotros mismos. Si tú tienes un trabajo regular, es decir, trabajas en una empresa, tú eres constante, todos los días vas al trabajo, cumples las horas laborales y todo el tema, ¿no? Inclusive, a veces hasta haces horas extras porque sientes que no has terminado tu trabajo, ¿no? Pero cuando se trata de ti, te das mucha permisión en, que digo yo, ausentarte, ¿no? Entonces no eres constante contigo. Digo la dedicación porque nosotros siempre pensamos que mientras yo más doy a otros, más voy a recibir. Y la verdad que eso es falso. La verdad es que mientras más te das a ti mismo, más te darán los demás. Porque eso es ley de atracción. Entonces, cuando tú te dedicas a lo que a ti te apasiona, lo que a ti te llena de vida, lo que a ti te transforma, lo que a ti te gusta, eso va a tener un resultado y un impacto maravilloso en ti. Y enfoque, porque nos pasamos la vida en una queja de no lo he logrado, no ha llegado, el vecino sí tiene, yo no lo tengo, mi mamá no me quiere, o sea, todo es una queja. Entonces, enfócate. ¿Constancia en qué? Constancia en ti, dedicación en ti, y enfócate en lo que sí quieres en la vida, que tarde o temprano va a suceder. Las personas más exitosas del mundo y que inclusive transformaron la humanidad han sido personas que han creído en su locura. Por ejemplo, los dueños, bueno, o el dueño, o quien creó Apple, que él también creó Microsoft, pero que en el camino ellos se separaron, o bueno, varios de estos ingenieros. Pero imagínate, ellos que crearon las computadoras hace muchos años, que eso no existía, o sea, nadie les creía. Y él fue muy ingenuo quizás, pero desde el garaje de su casa dijo, esto va a funcionar. Y el hombre dio, y la humanidad entera
trascendió porque el Señor creyó en su concepto de un computador. Entonces, ¿qué te hace pensar que lo que tú estás pensando y lo que tú estás creyendo y lo que a ti te apasiona no va a trascender en otras personas? Ah, claro, a lo mejor uno se muere y tú nunca te enteraste de cuántas personas tocaste, pero con que toques una, vale la pena lo que tú hiciste. Entonces, siempre enfócate en lo que a ti te llena, sin importar si es inédito o no lo es. Siempre será inédito mientras lo hagas a tu forma, a tu manera, a tu ritmo. Porque ahí está el secreto real de que la gente se conecte y compre tu producto o tu servicio. Y yo creo que en ese aspecto yo sí mantengo como mi línea. Yo soy lo que soy de la forma que soy. Inclusive uno de mis eslogans dentro de mis redes sociales es: tú eres fuera de serie. No tienes que encajar, por el contrario, tienes que sobresalir desde tus potencialidades, porque tú eres un creador y un logrador en tu vida. Solamente tienes que sintonizarte y creértelo. Y tú vas a decir, Odra, pero cuando la cosa está muy difícil, precisamente ahí usted tiene que creer más en usted. Porque hay mucha gente que de repente en este momento llega y te dice, bueno, pero es que ya tú lo tienes fácil porque lo lograste. No, yo ni siquiera estoy en la mitad del camino al que quiero ir, ni a donde quiero llegar. Pero lo que sí tengo claro es que me lo estoy gozando. Eso lo puedes hacer tú, yo, cualquiera que nos esté escuchando, porque es un tema de decidir hacerlo. Así que, emprendedor que me escuchas, mi amor, el día perfecto e ideal para lograrlo es hoy. Arranca hoy. Ten una visión más amplia de ti. Conéctate con lo que quieres. Ordena para qué eres bueno, cuáles son tus talentos. Busca ayuda, porque una de las cosas más importantes es entender que este camino es un camino que requiere acompañamiento de personas que ya de alguna manera han experimentado algunas áreas en referencia a tu proyecto. Yo tengo muchos mentores, tengo muchos coaches a mi alrededor. Yo soy mentora de muchas personas, trabajo como master trainer, acompaño marcas personales, pero eso no quiere decir que yo no busque acompañamiento, porque yo también desde lo que soy tengo que abonar mi plantica para que ella siga creciendo y creciendo y creciendo. Así que yo creo que, emprendedores, el asunto es solo decidirlo, y lo inédito ya está hecho, que eres tú. Así que atrévanse y tranquilos que en el camino se van a caer, pero no pasa nada. Así cuando estamos chiquitos, sóbate y sigue, que no pasa nada. Excelente. Odra, ¿a quién admiras? Mira, admiro a mucha gente. Pero una persona que tengas como referente de éxito, porque hay una conexión con esa persona y sus logros. Mira, si hablamos de personas famosas, que todo el mundo conoce, porque es que yo tengo como personas que la gente no conoce y la gente que conoce, todo el mundo, ¿no? Pero una persona que yo admiro profesionalmente, muy profundamente, y me proyecto inclusive en la forma en que él ha tenido éxito, es Ismael Cala. Fíjate que él es periodista, y al principio, cuando él hizo esa transición entre el periodista y el hombre del crecimiento personal, yo era una de las que decía, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué fue lo que le pasó? Si un hombre tan profesional de la entrevista, con una oratoria impecable, una estructura de entrevista perfecta, todo el tema, ¿no? Un hombre exitosísimo, conocido en todo el mundo, de repente le dio por ir a viajar para la India, y yo era una de las que lo decía, ¿no? Cuando él hizo esa transición, ¿no? Ahora lo veo y yo me reflejo mucho en él, porque literalmente a mí me pasó exactamente quizás lo mismo que él, ¿no? Se dio cuenta de toda la estructura del hacer que había alcanzado, que era exitoso, pero que él requería conectar consigo mismo, y ya hace 30 años que él venía trabajando en su ser, solo que en los últimos años es que ha exteriorizado su evolución. Uno de sus libros que a mí más me gusta, y que él trabaja un poco con la metáfora del bambú, y el bambú es la gente no lo sabe, pero es una de las plantas que tarda muchísimos años en crecer hacia adentro, es decir, sus raíces crecen durante muchísimos años. Por eso la gente dice, wow, porque un bambú es tan alto, tan delgado, tan ligero y no se parte, porque lo que mide hacia arriba, o sea, hacia afuera, el triple es hacia abajo en raíces. Entonces, un bambú dura muchísimos años en crecer hacia abajo, y cuando ya llega al crecimiento tope de sus raíces hacia abajo, es que empieza a crecer hacia afuera. Y yo siempre lo digo, que en el caso de Ismael fue así.
Él habla, por ejemplo, ahorita él trabaja mucho lo que es el tema de la meditación, pero él tiene más de 30 años practicando la meditación, que la gente no lo sabía, ¿entiendes? Y yo me veo y me proyecto mucho en él porque mis pasiones están en un solo sitio. Él actualmente tiene la Academia de Ismael, yo formo parte de esa academia, entonces ahí está como la parte mía docente. Al mismo tiempo, el tema de las redes sociales, hablar, inspirar y comunicar, pues obviamente a través de la palabra y al mismo tiempo a través de técnicas de crecimiento personal. Entonces, mucho de lo que él hoy tiene me inspira a mí a creer que yo también lo puedo lograr desde mi estilo, desde mi forma, desde mi manera, desde ser una mujer, mamá de 2 chiquillas, migrante, y sí se puede, ¿sabes? De repente no quizás de la misma manera en que él lo ha hecho, pero sí me inspira mucho. Si hablamos de personas conocidas, él. Ahora, si hablamos de personas que no conoce nadie, yo sí admiro profundamente y creo que el proceso migratorio me ha hecho admirar a todas aquellas personas que se dedican a servir a otros. Como por ejemplo los repartidores de comida, los meseros, todo este tipo de trabajos en la migración, porque realmente ahí es donde tú de alguna manera ves el reflejo de la pasión, de la dedicación, del enfoque, de la convicción de las personas. Y antes las personas veían a estos trabajos como personas que no querían nada en su vida. Y yo creo que es muy al contrario, ¿no? He vivido experiencias muy cercanas con personas que se dedican a ese tipo de cosas en la migración. La gran mayoría llegan a mí por CRP, pero inclusive hasta mis familiares en el proceso migratorio han trabajado como meseros, por ejemplo. Y he visto cómo han construido sus sueños, sus deseos y sus metas solo por servirle a otros, ¿no? Entonces, si me preguntas desde los que no se conocen y que no tienen cara y que no tienen nombre, yo admiro mucho a las personas que no importa lo que están haciendo, tienen claro hacia dónde van y que lo van a lograr. Y eso a mí me parece poderoso. Y me lo repito a mí misma porque, bueno, en mi vida no me ha tocado o yo no he creado realmente esas circunstancias de trabajar al servicio de otros desde esos trabajos, pero entiendo que desde donde estoy siempre puedo mantener ese mismo tenacidad, amor y enfoque que tienen estos chicos que actualmente hay muchísimos en el mundo, ¿no? Y sobre todo paisanos que les ha tocado trabajar tan duro, pero qué rico es verlos crecer. Yo lo he hecho, yo he visto cómo mucha gente se ha transformado y ha evolucionado desde sus trabajos al servicio de otros y me parece fascinante. Odra, todo aquel que quiera comunicarse, que quiera contactarte, ¿dónde te puede encontrar? Tus redes sociales, tu información, ¿dónde se encuentra? Me pueden conseguir a través de Instagram, a través de @odra.mendoza y ahí estoy al servicio de todos. Odra, como se escucha, odra.mendoza con Z al final, y ahí estoy al servicio de todos. Actualmente me dedico a dar formaciones de CRP, Círculo de Realización Personal, que esto es un método que te enseña a manejar tus emociones, entendiendo que tu vida la creas a través de tu vibración y hay emociones de alta vibración como la alegría, el entusiasmo, la felicidad que te dan bienestar y emociones de baja vibración como la tristeza, la apatía, la depresión que te causan malestar. CRP te enseña a manejarte emocionalmente, a conectar contigo, a entender que eres un creador y un logrador de la vida. Eso por una parte. Por otra parte, pues doy mi curso de comunicación y oratoria, que son 2 módulos, estos duran 1 mes cada módulo, y también doy asesorías y acompañamiento personalizado desde sesiones de coaching para marcas personales, emprendimientos, coach, ¿ok? Y hago este tipo también de mentorías. Así que todo lo que tú desees y que quieras experimentar, yo por lo general intento dar contenido de valor en mi cuenta en Instagram para acompañar a muchas personas, así que yo los espero en ese rincón de Instagram, @odra.mendoza, y si quieres contactarme ya personalmente por mis servicios, ahí en mi cuenta en Instagram, en el perfil está el link directo de mi teléfono celular para cualquier duda, pregunta o inquietud, y para mí siempre es un honor poder acompañar a otros en sus procesos de evolución. Si yo te puedo aportar, de seguro pues te daré algo, así que si tienes alguna duda, no dudes en contactarme. Genial. Odra, ahora escuchas con más frecuencia la voz de la intuición.
¿Y qué crees que aporta? ¿Qué crees que aporta la voz de la intuición? Mira, tú sabes que yo en clase les digo a todos que nosotros tenemos una voz interna, que ojo, que esa no es la voz de la intuición, es una voz saboteadora, ¿ok? Es esa que cuando estábamos niños nos decían que teníamos un ángel y un diablito, ¿no? Pero es las dos cosas. Ella a veces te ayuda, a veces no tanto. Yo le digo a mí misma. Mi misma se para en la mañana y a veces me quiere sabotear. Pero el problema de escucharla a ella es que no logras realmente escuchar tu intuición, porque tu intuición tiene opciones de cómo te estás sintiendo. Actualmente, definitivamente, hago muchos ejercicios para estar en silencio de mí misma para lograr escuchar mi intuición, ¿no? Como te dije al principio, lo que me produce malestar definitivamente me desconecto de allí. Y ahora con más facilidad, cuando veo en mí situaciones que me causan malestar, me detengo. Definitivamente me detengo. Y eso es una forma de escuchar mi intuición, ¿no? Sobre todo ahorita que estoy en este nuevo proceso migratorio en el que todos los días estás a prueba con algo nuevo, estoy como alerta y atenta de mí. Ajá, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo te sientes? No, la cosa sí es por aquí, la cosa no es por aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo creo que la intuición es un proceso de comunicación interna constante. Y creo que es prioritario escucharte. Tú tienes el control de absolutamente todo lo que está dentro de ti. No tienes el control de nada de lo que está fuera de ti. Sin embargo, lo que está fuera de ti es lo que quieres controlar. Entonces, como yo soy controladora, como todos nosotros lo somos, pues yo decidí controlar lo que hay dentro de mí. Y entonces escucho más. Inclusive me permito más, porque a veces también la intuición te dice ponte brava, moléstate o ponte triste, deprímete. Pero bueno, también la misma intuición te dice, mi amor, como cuánto tiempo nos vamos a quedar nosotros aquí llorando, párate y dale, que tenemos cosas que hacer. Entonces sí, definitivamente la escucho muchísimo más que antes. Obviamente a veces tú dices, wow, pero yo pensé que esto era lo correcto porque estoy siguiendo mi intuición. Y ahí hay un tema, bueno, mucho más amplio de debatir, porque a veces lo que tú etiquetas como malo realmente es lo bueno que requiere tu ser para aprender. Entonces tu intuición nunca se equivoca. Solo que tú etiquetas la experiencia como buena o como mala y finalmente eres tú el que pierdes, ¿no? Pierdes la oportunidad de sacarle provecho, ¿no? Entonces la intuición nunca se equivoca. Ahora tú decides qué sacas de la experiencia que tomaste desde tu intuición. Así que sí, la escucho mucho y encantada de escucharla también. Maravilloso. Odra, te tenemos una sorpresa de parte del podcast Descubriendo Nuestros Talentos y mi persona, Alenice Almeida, desde el fondo de mi alma, porque nos inspiramos en tu historia y en tu recorrido de éxitos y de logros, y es por ello que lo queremos compartir con todos esos seres humanos ingeniosos, creativos, talentosos, y a los que queremos invitar a atreverse, así como tú te atreviste, a ir en la búsqueda, en el descubrimiento y desarrollo de sus talentos. Un placer para nosotros que hayas compartido en esta oportunidad. Y aquí vamos. Esperamos que te guste. Es un obsequio poético, inspirado en tu historia. Ay, te escucho. Vamos a ver. Tú vas andando sin detenerte. Si te caes, te levantas con una energía fuera de serie. Al continuar el camino, eres la creadora de tu ruta. Mujer emprendedora, valiente y auténtica como ninguna. Así vas fluyendo, en armonía, comunicando como te gusta, porque te mantienes vibrando alto, ya que eres una logradora, que paso a paso te mantienes firme, y tu voz interna siempre escuchas. ¡Qué éxito! Eso está bellísimo, muchas gracias. A ver, ¿quién es el autor o la autora de ese poema? Mi persona, Alenice Almeida. Un placer. ¡Wow! Es un placer. De verdad que lo que queremos en este espacio es inspirar a otros y que se atrevan y que se unan a este grupo de personas atrevidas, ingeniosas, creativas y talentosas que se atreven a intentarlo una y otra vez. Esto fue nuestra primera invitada en la segunda etapa
del podcast Descubriendo Nuestros Talentos. Chao, chao.